habíamos hecho esta parte. ¿Sí? Tabla de frecuencia, interpretación, y luego nos toca ver representación gráfica en una tabla de frecuencia. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá tenemos que trabajar lo que corresponde a cómo se realiza una gráfica estadística. En realidad, en un Excel o un SPS, ustedes tienen la gráfica directa. Lo grafica con una precisión del 99.9%, ¿no? Nosotros manualmente tenemos un problema porque la precisión es muy difícil de dar con gráficas. Lo que nos importa a nosotros en la gráfica es saber y seleccionar cuál es la gráfica que más se adecua para un cierto tipo de datos. Eso interesa. Reconocer qué tipo de variable es y en función a esa variable se utiliza lo que se llama el dato estadístico, ¿no? Entonces, si es una serie histórica, ¿qué tipo de gráfico le corresponde? ¿Qué quiero mostrar yo? ¿Mostrar la tendencia o al mismo tiempo, aparte de mostrar la tendencia, debo mostrar lo que corresponde la, una relación que pueda comparar o analizar los datos? Eso hay que ver. O sea, no es solo mostrar una gráfica por mostrar, ¿no? Ilustrar y mostrar datos donde uno pueda comparar, pueda analizar y pueda interpretar esos datos, ver su comportamiento, ver su tendencia y ver cómo se da a lo largo del tiempo el comportamiento de esa variable. O si es una variable de corte transversal, cómo se comporta en ese periodo en el cual se levantó la información, ¿eh? Aquí vemos representación gráfica en una tabla de frecuencia. Primer punto que hay que hacer. Estamos haciendo el caso de una variable continua, ¿ya? La tabla de frecuencia que hicimos es para una variable continua, porque la variable pesos es una variable cuantitativa continua. Nosotros tenemos que hacer ahora la parte de su representación gráfica. ¿Qué se hace antes de seleccionar una gráfica? Lo primero que se hace es reconocer cuál es el tipo de variable que se trata. Se trata de una variable discreta, de una variable continua, de una variable cualitativa, o se trata de una serie histórica o cronológica de valor, ya sea de valor monetario o de cantidad, ¿no? Ya sea de producción, de venta, de exportación, ¿no? Serie histórica de valor. En función a ello, tienen que seleccionar cuál es el tipo de gráfica que más se adecua a ese tipo de información. Si se trata de una variable discreta, su gráfica es un histograma, ¿no? Con bastones, ¿no? Y una variable continua, su gráfica también es un histograma con rectángulos, ¿no? Si una variable cualitativa, ya sea nominal o ordinal, son gráficas que corresponden a una torta, ¿no? A una torta, a una circunferencia, ¿no? A gráficas de barras simples, horizontales, asociadas, o sea, compuestas, ¿no? O si trata de una serie histórica, también podemos hacer una gráfica de barras simples, asociadas o simplemente compuestas, o en su caso, una gráfica de líneas donde muestra tendencia, ¿ven? Eso es lo que debe uno proceder cuando se trata de seleccionar gráfica. Entonces, no estamos en el caso de variable continua. Entonces, su gráfica es histograma de frecuencia, ¿ven? Histograma de frecuencia. ¿Qué es el histograma de frecuencia? No es más que la representación gráfica de la tabla de frecuencia, o sea, de la variable que está expresada en intervalos y de la frecuencia absoluta o la relativa simple, ¿no? Entonces, en el eje horizontal están los intervalos y en el vertical están las frecuencias, ¿no? Eso es un histograma de frecuencia. Entonces, si es continua, el histograma es variable continua y el ancho de cada intervalo es único, es el mismo o es constante, está diciendo, el histograma está compuesto por rectángulos que todos tienen la misma base. La base en LX tiene la misma anchura, pero su altura va a depender de los valores que tomen las frecuencias en cada intervalo de clase. Va a depender de eso. Ahora puede ser de que normalmente se recomienda hacer intervalos pues cerrados con amplitud constante y límites reales. Entonces, hay veces que se recurre a una situación extrema de hacer
una tabla de frecuencia con algún intervalo de tamaño diferente, o sea, más grande, ¿no? O más chico. Entonces ahí se recurre a los rectángulos, ya no tienen la misma anchura. Unos serán más anchos, pero más bajos, y otros serán altos y más angostos, ¿no? Entonces, la base siempre será en el eje X, pero su altura dependerá de las alturas que tengan los valores. Entonces aquí abajo dice, ¿ve? Si la amplitud es variable, los rectángulos no tendrán la misma anchura, ¿sí? Misma anchura. Se lo obtiene y se lo obtiene a través de las alturas. Entonces, en la altura. La altura es igual, dice, a la frecuencia absoluta dividida por la amplitud, por el ancho de cada intervalo. Eso me da la altura. Entonces, en el eje Y vertical coloco yo las alturas. Y en el eje horizontal coloco lo que se llama los intervalos o los valores que toma la variable. ¿Eh? Entonces, en vez de colocar la frecuencia absoluta en el eje vertical o la frecuencia relativa porcentual en el eje vertical, coloco las alturas, las HI. ¿No? Y en el horizontal coloco los intervalos, los valores que toma la variable. Entonces, tiene eso. Acá tenemos ya histograma y polígono de frecuencias. ¿Sí? Entonces, veremos el primero, que es un polígono. ¿eh? Otra gráfica es polígono de frecuencia. ¿Qué es un polígono? Un polígono no es más que la representación suavizada que se hace a través de una curva de la distribución de frecuencia. ¿Cómo se la obtiene? Uniendo los puntos medios o las marcas de clase de los techos de los rectángulos de cada intervalo de clase. Vamos uniendo con segmentos de línea y eso nos va a dar el polígono de frecuencia. Cuando la variable es continua, se puede graficar un polígono, ¿eh? Porque es continua, no hay ninguna discontinuidad, ¿eh? Se puede hacer un polígono. Todo el polígono tiene dos funciones, son funciones muy básicas y esenciales cuando uno quiere hacer un análisis gráfico comparativo. Una función es proporciona la forma que tienen las diferentes curvas de frecuencia. Unas curvas de frecuencia aparecerán como curvas simétricas, otras asimétricas, otras simétricas a la derecha, otras a la izquierda, aparecen, ¿no? Otras en forma de J, en forma de U, ¿eh? Aparecen así. Otras aparecen como curvas bimodales, o sea, con dos puntos altos, ¿no? ¿Sí? Con dos puntos altos iguales. ¿eh? Otras aparecen como uniformes. En un periodo de tiempo aparecen como una línea horizontal en el eje cartesiano. Entonces, esas son las formas que presentan las curvas de frecuencia. Y la otra función es que nos sirve para comparar dos o más distribuciones cuando están superpuestas o un mismo eje cartesiano. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Uno puede tener un grupo de personas, de estudiantes o de un tipo, digamos, de objetos o eh, personas o sujetos que uno está realizando un estudio. En ellos se les enseña una habilidad, una técnica, ¿no? Y luego se les toma una prueba y se ve cómo van cambiando su comportamiento, cómo hay un cambio de conducta. O sea, ¿qué se hace? Se somete a ciertos estímulos controlados para ver cómo evoluciona su comportamiento. Después del experimento que se hace de colocar un estímulo controlado o algún tipo de técnica o algún tipo de componente, se toma una prueba o se hace una evaluación y se ve los resultados. Entonces, sobre el mismo eje cartesiano se los grafica los resultados y se va a ver en algunos intervalos que el rendimiento está por debajo, otros está por encima, otros no ha cambiado significativamente, es para comparar. Eso permite ver el polígono. Entonces, vamos al gráfico acá. Sabemos los dos componentes, histograma y polígono. Aquí tenemos eje cartesiano, aquí en el eje vertical colocamos
las frecuencias absolutas o relativas en forma porcentual, si quiere, para no equivocarse. Y acá en el horizontal colocamos los valores que toma la variable, ¿eh? Estas gráficas que están con distinto color, que están aquí, estas barras rectangulares, es lo que se llama el histograma de frecuencia. Son rectángulos asociados, ¿ve? Que corresponden a un ancho común único, ¿ve? Y la altura depende de la frecuencia, ¿ve? Aquí altura 4, altura 8, altura 12, ¿ve? Altura 16, ¿ve? Estos rectángulos es lo que se llama histograma. Ahora, esta línea que aparece aquí, esta que aparece aquí, es lo que se llama el polígono, ¿ve? Aquí aparece una línea pues casi uniforme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí el punto medio, ¿eh? Aquí el punto medio, que es la marca de clase, se va uniendo los puntos medios con segmento de línea y me da la forma que tiene la curva de frecuencia. Tiene una forma casi de un triángulo, ¿eh? Pero un polígono siempre nace en cero, ¿ve acá? A la misma distancia del punto medio acá. Nace ahí. Y muere también en cero a la misma distancia. Por eso es que esta parte se la hace punteada para saber. Si uno hace una integral de esta área, uno puede encontrar el área bajo la curva, bajo el polígono. Entonces ahí se tiene el polígono y el histograma de frecuencias en un solo gráfico. Hay libros que lo presentan por separado, ¿no? Pero como uno está practicando, es preferir hacerlo en un solo gráfico. Se hace de dos cuadraditos en un papel cuadriculado de cuaderno, ¿ves? O si quieren ser más precisos, buscan hoja milimetrada, o si no se van a una computadora, pues, ¿no? Entonces se hace de dos cuadraditos, un rectángulo común de esos. Entonces al punto medio corresponde a X, Y, que es la marca de clase. Se unen los puntos y la fórmula. Ahora tenemos aquí otro tipo de gráfica, ojivas estadísticas. ¿Qué son las ojivas estadísticas? En realidad se trata de una gráfica estadística, ¿no? Que se la obtiene haciendo la representación gráfica de las frecuencias acumuladas, ya sean las absolutas acumuladas o las relativas acumuladas, pero expresadas en forma porcentual, las relativas ya. Las absolutas, si no hay valor absoluto, pero las relativas acumuladas es convenientemente hacerlas en forma porcentual. ¿Para qué? Para hacer una escala de 0 a 100, pues de 10 en 10, ¿no? Y tenemos más fácil de graficar. En cambio, si la tenemos en tanto por uno, es un problema la graficada. ¿Por qué? Porque hay valores muy pequeños y se hace difícil graficar en un eje cartesiano. ¿Qué permiten? ¿Para qué se usan las ojivas? O sea, ¿cuál es el uso o la utilidad que tienen las ojivas? Las ojivas sirven para indicar cantidades, sirven para indicar porcentajes, para indicar percentiles, ¿no? Para reagrupar o recategorizar datos o información en determinados intervalos, ¿no? Para especificar áreas de estudio, ¿no? Dominios de estudio, áreas de interés, ¿no? Se concentra ahí la atención en un área determinado. Para eso se usa ojiva. Ahora, existen dos tipos de ojiva, ¿eh? La ojiva menor que es la ojiva creciente, esta, ¿eh? Esta es la menor que, esta es la menor que, es una ojiva creciente. Nace siempre en cero la ojiva y termina en el máximo valor que toma la frecuencia absoluta acumulada o la relativa acumulada. Se llama ojiva menor que, también se llama ojiva o menos. Esta es creciente, y la ojiva mayor que o ojiva más es decreciente. Esta es la ojiva mayor que, ¿eh? Sentido decreciente. Se acumula en sentido contrario, ¿eh? Ahora, cuando vamos a tenencia central, podemos ver que el punto donde se cortan las ojivas es lo que se llama el indicador de la mediana, es la mitad de los datos observados, ¿no? Se refiere a la mediana, que va a ser el tema número 2, la parte segunda. Estos son los tres tipos de gráficos que se realizan en una variable continua para expresar la tabla de frecuencia. Se lo hace con ojivas
histograma y polígono. Ese sería lo que se trabaja con variable continua. Nosotros entonces tenemos que pasar ahora a hacer un ejemplo. Acá está el ejemplo. ¿Bien? El cuadro siguiente muestra la distribución de pesos en kilogramos de 30 estudiantes del curso. Aquí aparece la variable, los intervalos. Tenemos 5 intervalos de igual ancho y acá tenemos la frecuencia absoluta, número de estudiantes con NI. Sumatoria da 30. Y me pide construye un histograma de frecuencia absoluta, inciso B, construye un polígono de frecuencia, y el C me dice una ojiva menor que de distribución de frecuencia absoluta. Entonces nosotros tenemos que trabajar ahora en ese tipo de distribución. Lo copiaremos enseguida. Copiaremos enseguida el enunciado. Tenemos de 46 a 55. De 55 a 64. De 64 a 73. De 73 a 82. Y de 82 a 91. Eso es lo que corresponde hacer los intervalos. Tenemos al lado las frecuencias. Tenemos 7, 4, 9, 8 y 2. Y la suma va 30. Me pide entonces arriba histograma. El B es polígono y el C es ojiva menor que. Iremos entonces a la parte práctica. Dejaremos de compartir y entraremos a ver la pizarra. ¿Ya? Aquí tenemos entonces los datos. El enunciado entonces copiaremos la tablita de frecuencia acá. Peso en kilogramos, LJ menos 1, así, ALJ. Tenemos NI, el número de estudiantes. La variable es X, es pesos en kilogramos. ¿Eh? Se trata de una variable continua, ¿ya? Variable continua. Si es variable continua, se hace intervalo, ¿ya? Y se hace ojiva, se hace polígono. Aquí tenemos de 46 a 55, 55 a 64, 64 a 73,
de 73 a 82 y de 82 a 91. Tenemos 7, 4, 9, 8, 2. Debe dar 30, ¿no? Esto es la tabla de frecuencia. Nosotros estamos partiendo ya de la tabla de frecuencia hecha, de un dato agrupado o clasificado. La clase anterior habíamos hecho cómo construir la tabla. Partíamos de un conjunto de datos que eran simples observaciones y los convertíamos en una tabla de distribución de frecuencia. ¿Por qué? Porque el número de repeticiones de cada dato lo estábamos ordenando dentro de cada intervalo de clase, la repetición. Y aquí teníamos nosotros lo que se llamaba el valor K, ¿no? Que era aquí clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Aquí esto es lo que se llama aquí. Si ustedes me aparece NI, aparece así, N1, N2, N3, ¿sí? N4, N5, así va. Si ustedes tienen aquí N grande, ¿cómo va? N1, ¿sí? N2, N3, N4, N5. Así se va enumerando, de arriba para abajo. Aquí aparece ordenando F1, ¿sí? F1, así F2, ¿sí? F3, F4, F5, así va. Y aquí va la F mayúscula, ¿sí? ¿Sí? También F1, F2, así va. F4, F5. Y también aquí va la marca de clase, así. X1, X2, X3, X4, X5, ¿ves? Así la tabla de frecuencia va notacionalmente formándose, ¿sí? Así aparece. Suma ustedes, aquí dan N. Esa es la tabla notacional, así aparece, en una forma notacional. Nosotros no hicimos una notacional porque mucho espacio, tengo una pizarra no muy grande, ¿no? Nos impide desplazar. Entonces esa es la forma de cómo notacionalmente aparece en la tabla de frecuencias. Ahora entonces iremos a hacer lo que me están pidiendo ya. El inciso A me está pidiendo construir un histograma. Y el histograma no es más que la representación gráfica. El histograma se hace con frecuencias absolutas simples, NI o en su caso FI porcentual. ¿Ya? Histograma se hace con esos dos tipos de frecuencias. Las absolutas simples y las relativas simples. Con eso se hace histograma. Y eso se coloca en el eje aquí, vertical, y aquí los intervalos, la variable. A nosotros están pidiendo frecuencia absoluta, NI minúscula. Entonces aquí tenemos que hacer eso. Un eje cartesiano, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar las frecuencias. Aquí es número de estudiantes, NI, el eje vertical. Entonces, ¿cuál es el máximo? 9. Y el mínimo es 2. Puedo dar el 2 en 2, ¿quieren? 2, 6, 8, 10 y 12. Aunque no necesitamos más que hasta el 10. Y acá abajo colocamos los pesos, los intervalos. Nos fijamos, el límite es real, mire, ve, 55. No hay ninguna discontinuidad. Si el límite es real, inmediatamente yo procedo a graficar. Supongamos que tenga 55 y acá para 56, está rompiendo el eje horizontal y no se puede graficar. El ancho es único, entonces comenzamos aquí, 46, copiamos eso, 55, tenemos 64, 73, 82, y luego tendríamos 91. Aquí están lo que se llaman pesos, kilogramos. ¿Qué tienen que hacer aquí ahora? Levantar rectángulos
Todo la misma anchura porque el ancho es único. Entre 46 y 55 hay 7 estudiantes. Entonces aquí tenemos 7. Hacemos un rectángulo así. Ese es el rectángulo. Entre 55 y 64 hay 4 estudiantes. Entonces, asociado a él, hacemos otro 4. Luego tenemos con 9. Vamos a verlo ahí. Con 9. Esta es la misma anchura. Yo estoy trabajando sin reglas, ¿no? Luego tenemos 8. Lo de 8. Ahí. Otro rectángulo. Otro de 8. Y luego tenemos 2. Ahí. Eso es lo que se llama histograma. Estas barras asociadas del igual tamaño se llama histograma. Entonces lo que hay que hacer aquí, se le coloca un título. Gráfica número, ¿sí? Número, digamos 1. Aquí entonces pone distribución de pesos de 30 estudiantes, semestre 2, 2020. En kilogramos, se pone siempre así. Y acá abajo se coloca lo que se llama fuente, ¿no? Fuente de información se coloca abajo. Esa es la forma de cómo presentar una gráfica. Siempre número de gráfico, número de figura. Muchas veces ahorita no le dan pelota, ¿no? Pero cuando hay un profesor que es demasiadamente caduco y arraigado a estas formalidades, la gente comienza a sufrir. Hay profesores que no le importa, ¿no? Presente como de la gana, ni ellos, para ellos hacen así que peor pues para el alumno. Entonces cuando uno presenta trabajo en otras universidades, investigación, hasta un pie de página se fijan. Si no cumple las normas que ellos establecieron como normas para aceptar un trabajo y para evaluarlo y publicarlo, lo rechazan, se lo devuelven al autor para que lo corrija. Aunque sean cuestiones mínimas de detalles y formalidades, igual tiene que ver con lo que se hace un trabajo. Entonces ese es el inciso A. En el mismo gráfico se puede graficar el segundo inciso, que es el polígono de frecuencia, que dice que es unir los puntos medios de los techos de los rectángulos. Estos son los techos, ¿bien? Son los techos, son los techos. Como el ancho único, entonces son los techos. Entonces aquí lo que se hace para saber cómo sale, muchos dicen de dónde sale ese valor. Entonces aquí tenemos XY, es el punto medio. Entonces tenemos LJ menos 1 más LJ, entre 2, ¿sí? Se suma horizontalmente, ¿sí? Se suma para X1 así, 46 más 55 dividido 2, para dar el primer valor. Ahí, se pone 46 más 55 igual dividido 2, 50.5, ¿sabes? 50.5, al siguiente. 55 más 64 igual dividido 2 igual 59.5, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Entonces aquí tendríamos el punto medio, aquí es, ¿ven? En este rectángulo, que lo vamos a poner acá un poco más para que se vea. Ahí. Aquí está el punto medio, que es 50.5, punto medio. Va arriba, ¿ven? Ahí. Ahí, 59. Y así sucesivamente, los puntos medios. Entonces, ese polígono nace a la misma distancia de acá, entonces tiene que nacer ahí y morir aquí también a la misma distancia, ¿eh? Morir a la mitad ahí, morir ahí. Esa parte se la hace punteada y esta parte aquí se la hace
punteada igual. Lo demás se lo une con líneas, ¿sí? ¿Sí? Se une ahí, punteado. Entonces estos rectángulos son histogramas de frecuencia absoluta. Este aquí histograma. Y este que está aquí se llama polígono de frecuencia absoluta también. El polígono se puede hacer de frecuencia absoluta y de frecuencia relativa, pero simple. El histograma igual, de frecuencia absoluta simple o de relativa simple, de los dos. Y este es lo que se llama la gráfica estadística para variable continua. En un solo eje cartesiano hemos expresado dos gráficas, el histograma a través de rectángulos y el polígono a través de líneas. En una variable continua, el histograma siempre son rectángulos, que pueden ser de la misma anchura o de diferente anchura. Nos falta hacer entonces lo que corresponde a la ojiva, ¿ya? Graficaremos lo que es la ojiva entonces. Una ojiva menor que, y podemos indicar cómo usar una ojiva en un eje cartesiano. Entonces anotaremos algo, borraremos esto que está acá ya no nos sirve, ¿ya? Voy a borrar y voy a usar la pizarra para otra cosa. Cuando uno quiere hacer ojivas, hay pasos que se deben realizar. Lo vamos a anotar acá, pasos. En la diapositiva no están los pasos, ¿no? Tampoco en el libro aparecen los pasos, ¿no? Aparece una ojiva hecha nomás, ¿no? Pero vamos a hacer los pasos para que tengan una guía más clara y puedan proceder. El primer paso es reconocer si la variable es discreta o continua. O sea, si es continua, se debe graficar una ojiva. Si es discreta, no se grafica ojiva, se grafica una función escalonada. ¿Por qué? La variable presenta una permanente discontinuidad, solo toma valores puntuales. En cambio, la continua toma valores dentro de intervalos. Por eso es que hay una continuidad para graficar. En lo discreto, por ejemplo, el histograma, aquí lo haremos. Mire, el histograma es una continua, es así. ¿Sí? Así. En una discreta, que vamos a ver después, es así. Bastones, ¿ya? Así. Este es continuo, miren. Y esto es discreto. Cuando hacemos nosotros en una continua, la ojiva menor que aparece así, curva así, ¿ves? Ojiva. En cambio, una discreta no, la discreta aparece así. En una discreta aparece la gráfica así. Usted me llevó en cálculo. Límite y discontinuidad, que no dice el límite lateral por la derecha o por la izquierda, existe, que no dice la teoría esa, ¿se acordaron? Esto es para discreto. Es una función escalonada, o función parte entera, o entero mayor, ¿no? En cambio, este ojivo, ojivo marca así, el área. En cambio, aquí no. Por eso decimos que si es continua, yo puedo hacer ojiva. Si es discreta, no. El próximo tema es ver esto, ¿no? Lo discreto. ¿Cómo se grafica eso? Por el momento, estamos acá, en lo continuo. Siguiente paso, entonces. 2. Reconozca o reconocer si la distribución tiene límites reales o simbólicos. Si tiene límites reales, como estos que están aquí, los reales son límites que se repiten. Un límite superior de la primera clase se repite como inferior en la clase siguiente, y así sucesivamente.
No hay ninguna discontinuidad entre un límite superior y otro inferior. En cada intervalo de clase está diciendo eso es real. Pero si es simbólico, hay que obtener el límite real para graficar, porque si no está rompiendo, está haciendo una ruptura al eje horizontal. Si es real, se procede. Si no, hay que encontrar el límite real a través del símbolo. Paso 3. Colocar la columna de límites reales inferiores anteponiendo las palabras menor que, ¿ya? Esto es si es para una ojiva menor que. Si es para una ojiva mayor que, se le adiciona mayor que. ¿Ya? Se le adiciona mayor que. 4, entonces. Copiar las frecuencias absolutas simples partiendo de cero. Partiendo de valor cero. Partiendo de valor cero. Paso 5, entonces. Acumular las frecuencias absolutas en forma creciente. Creciente, de menor a mayor. Y lo último es graficar la ojiva en un eje cartesiano, colocando en el eje vertical las frecuencias absolutas acumuladas o relativas acumuladas. Y en el horizontal, los intervalos de clase o los valores que toma la variable. Esos son los pasos que se debe seguir para hacer una ojiva menor que o una ojiva mayor que en el caso de una variable continua. Entonces ahora procedemos a graficar. ¿Ya? Lo primero que antes de graficar hay que hacer la tabla, ¿ya? Hay que construir la tabla. Vamos a construir la tabla entonces acá. Paso 1. ¿Qué tipo de variable tenemos? Continua, pesos, variable cuantitativa continua. Sé que debo proceder con una ojiva. Me fijo el siguiente paso. ¿Qué tipo de límites tiene? Reales. Procedo. Esta columna de acá es lo que se llaman los reales inferiores. Y esta otra columna de acá son límites reales superiores. Pero dice, son reales. Procedo a graficar. Siguiente paso tercero. Colocar la columna de límites reales inferiores, anteponiendo las palabras menor que, dice. Entonces aquí. Ponemos acá. Menor que 46. 55. Ponemos ahí. 64. 73. 80. 91. Entonces estos son los valores. Vamos a poner menor que 46. Estos son pesos en kilogramos. ¿Okay, ya? Estamos entonces en el punto 3. Ahora dice, copiar las frecuencias absolutas simples, partiendo de cero. ¿Por qué partiendo de cero? Menor que 46 kilos, aquí ven, en el límite inferior, no existe ningún estudiante. Mira acá, ninguno. 46 es el mínimo. Menor, entonces aquí, cero. Aquí está el número de estudiantes. ¿Ven? Ahí, NI. Copio lo demás. 7, 4, 9, 8 y 2.
sumado me da 30. ¿Eh? Ya estoy en el paso 4. ¿Eh? Ahora podemos pasar al paso 5. Acumular las frecuencias absolutas simples. Eso son las simples. Eso son las NI. ¿Sí? Acumular. Tenemos que obtener las NI mayúsculas. Absolutas Dicen, acumuladas. subiendo un poquito su cámara para que salga el cuadro. Ya. Ahí se ve, ¿no? Entonces tenemos que hacer Sí, Lisa. frecuencias ¿sí? absolutas acumuladas. Son estas. ¿Cómo se hace eso? Copiando la primera aquí. 0. 0 más 7, 7. 7 más 4, 11, ¿no? Más 9, 20, más 8, 28 y 30. Esa es la columna de frecuencia absoluta acumulada. Acumulada en sentido creciente. Aquí creciente es de arriba para abajo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque el número de orden de ascender es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Porque nosotros comenzamos del 1 para abajo, como los japoneses, ¿no? Es que escribieron para abajo. El japonés, viendo la letra, ¿cómo se escribe así? Vertical, pues, ¿no? Nosotros escribimos de izquierda para derecha, ¿no? En cambio, los árabes escriben del otro lado, de la derecha para la izquierda. Nosotros escriben para abajo. Nosotros lo tenemos así, por eso trabajamos. Entonces ya hemos acumulado la frecuencia, estamos en el penúltimo punto. Y el último dice que hay que graficar la ojiva, ¿no? Entonces, aquí haremos la gráfica de ojiva acá. A ver, trataremos de hacer que entre en esta parte la gráfica. Así. En el eje vertical colocamos las frecuencias absolutas acumuladas, aquí, NI, ahí. Y acá abajo colocamos los intervalos, ¿ya? Ahí, intervalos. Y los intervalos están representados por la variable pesos en kilogramos, ¿no? Nos fijamos, el valor más grande es 30 y el más chico es 0. Entonces, de tal modo, la escala damos que entre en ese valor, que no sea muy pequeña, comprimida, o en su caso, que tampoco sea demasiado grande, ¿no? Podemos dar de 3 en 3, ¿no? Para que entre, ¿sí? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, y ahí tendríamos, se llama 30, ¿no? Y abajo copiamos estos límites, ¿eh? Estamos graficando esta columna con esta otra columna. Abajo colocamos aquí 46, 55, 64, 73, 82 y el último 91. 91 sería el último valor. Entonces, ¿qué debo hacer aquí ahora? Este punto, mira aquí 46 y 0, ese es lo que se llama, ustedes conocen, cuando estaban viendo geometría analítica, el par ordenado que se llama, ¿no? El par ordenado es un punto en el eje cartesiano, es la teoría, ¿eh? Eso, estoy graficando el punto 46 para X y para Y 0. Y representa NI. Entonces dice 0 y lo vamos a graficar con un color azul, ¿ya? Para que tengamos una diferencia. Entonces, la ojiva nace de 0, dice, ¿por qué? Aquí está 0, ¿eh? Nace de 0. La ojiva nace de 0. Entonces ahora, para 55, menor que 55 hay 7, ¿no?
Menor que 55 hay 7. Aquí, ¿ven? 7 está bueno ahí. Ahí. Siete. Menor que 64 hay 11. Está bueno ahí. Está 11 ahí. Menor que 73 hay 20. Aquí está 19, 20. Vamos a ver ahí. Ahí. 20. Luego tenemos 28. Está un poco más arriba, ¿no? 28 para 82. Aproximadamente ahí. Luego tenemos 30 para 91. Unimos con una línea de estos puntos ahí. Y eso es lo que se llama ojiva. Ojiva menor que curva. Yo puedo utilizar la ojiva para indicar valores. Por ejemplo, yo tengo 11 para menor que 64. Marcamos ahí 11 y aquí tenemos 64. Aquí tenemos 11. Si yo marco eso, ¿qué me está diciendo? Me está dando algún valor para interpretar. Me está diciendo que hasta 11 estudiantes de los 30 observados tienen pesos menor o igual a 64 kilogramos, me está diciendo. Y ustedes restan 30 menos 11. ¿Cuánto le va a dar? 30 menos 11. Le va a dar 19, ¿no? Entonces aquí es que hay 19 que tienen peso mayor a 64, me dice. ¿Ve? Si yo trazo otra línea así, voy a tener otra área. Sigo analizando gráficamente. Si yo tomo, por ejemplo, aquí en 20, marco ahí. Para 20, 73, aquí marco así. ¿Qué me está diciendo eso? Aquí está 20. Yo puedo analizar qué quiere decir eso. Ustedes tienen acá 20 menos 11. ¿Cuánto le va a dar? Le va a dar 9, ¿no? ¿Sí? Está diciendo que existen 9 estudiantes de los 30 observados que tienen peso mayor a 64, pero menor o igual a 73 kilogramos, me dice. Y que existen 11 que tienen peso menor o igual a 64. Si hago 30 menos 20, me da 10. Existen 10 que tienen peso superior a 73 kilos, me dice. Esa es la forma de cómo ir analizando. Esto es como marcar. Yo me interesa esta área, los estudiantes que tienen ese peso, ¿no? Por alguna característica específica o particular. Debo estudiarlo a yo en forma específica. Entonces hago esa área de interés, que se llama dominio de estudio, se llama punto de interés. Para eso sirve la ojiva estadística. Ahora, cuando es porcentual, la ojiva está, aquí aparece FI, porcentual ahí, ¿ya? Y aquí aparecen los intervalos, ¿sí? Entonces la ojiva mide porcentaje, ¿no? Eso hace. Hasta ahí acabamos lo que corresponde a la representación gráfica de variable continua. ¿Alguna pregunta? O si quieren, seguimos dándole nomás a la otra parte. Tenemos una hora, ¿no? Entramos a la parte discreta. Ninguna por mi parte, Lisa. O sea que está todo bien o es que todo no está entendido. Muchos dicen así, el alumno pregunta cuando está estudiando. Y eso es verdad. El alumno cuando comienza a estudiar se da cuenta que tiene dudas o en su caso lo tiene claro todo, ¿no? Cuando va a estudiar se da cuenta de que hay varios ejemplos que no lo había visto, entonces comienza a preocuparse y comienza a lo que llaman vulgarmente, se está mosqueando ese, ¿no? Algunos todavía no vulgares, se comienza a preocupar, ya no duermen todas las noches. Claro que hay otros que les vale, ¿no? Si me dejas, me vale, dicen así, ¿no? Pasa nada. Pueden estar 20 años en la universidad, no. No sé si ustedes quieren pasar a otro tema, pasamos a disquete, ¿no? O si no, le vamos para el día martes. Para el martes estaría bien, Lisen. Porque creo que hay receso ya ahora, ¿no? Al martes, Lisa. Al martes, licenciado.
Por martes, dicen. Sí, Licen, para el martes, por favor. Del 23 al 4 es al 3. Hay receso administrativo y docente. Ayer salió el comunicado. Para poder un poco pasar la Navidad con la familia, pues hay muchos que viajan, me imagino, ¿no, Licen? Claro, hay muchos que viajan, aprovechan la COVID para ir por ahí a llevar, a difundir el COVID. ¿Desde qué fecha es eso? Es un problema. Viaje hoy en día es un alto riesgo. Por ejemplo, los muchachos, los jóvenes están cayendo demasiado. ¿Por qué? Porque a ellos les vale, ¿no? Fiesta, cortejo, baile, se van de viaje, vuelven tirados y después el papá y la mamá comienzan a caer. Yo conozco varios casos de esos que han comenzado a morir los padres por culpa de la irresponsabilidad de los hijos, ¿no? No, esta enfermedad no es para jugar. Médicos han muerto. 3 casos conozco y que padre, madre, médicos han quedado muertos. Ahorita hay casos que está el caso este de la japonesa, está lleno. La caja está llenita. Hay un rebrote de coronavirus. Pero yo no creo que sea como dice algunos ya, que no, que la segunda ola, esos políticos que les gusta ganar votos hablando de estupideces. No, no hay segunda ola. Todavía son el relajo que ha habido de no usar barbijo, no distanciamiento, la estupidez esa de que Dios me está protegiendo, el otro que es brujería, que es acto del demonio, que es otro acto del imperio. O sea, esas burreras que hacen daño. Hay otros que dicen, no, eso no existe, es un invento, ¿no? Para hacer, se van por ahí y una vez cuando mueren ya están listos. No, yo sigo los casos. Yo cuando el primer tiempo que había, cuando estaba en España, me tenía preocupado porque veía cómo moría la gente. Los recogían y los tiraban en fosas. Aquí el Beni estaba viendo eso, ¿no? En Cochabamba, igual. Dicen, ¿no? Era grave. No sabes ni dónde diablos ha muerto y dónde te han enterrado, caramba. No te vayan a llorar el 2 de noviembre después. Qué hueva. Entonces, grave. No hay que bajar la guardia, ¿no? Porque conozco un caso de Tarupayo, unos paisanos de mí, soy entrerriano, que los conozco ellos. Mirá, estos amigos garzones, les gusta andar en tropa. Cumpleaños el 1, 40 tropas, ¿no? No, la vida moderna ya no es para andar tropa. No es la familia nuclear, 20, 40 y comiendo. No, ya no. Vayan a Europa ustedes a ver si hay tropa. Pide un departamento, cabalito. Va a trabajar en Inglaterra o trabaja en Francia. La relación sentimental se hace diferente, ¿no? Hay un libro que se llama Amor Líquido. Se lo recomiendo que lo lean. Van a ver ahí cómo es la relación sentimental en tiempos modernos. Y en tiempos de COVID, más complicado todavía. Aislamiento ahí. ¿Qué se llama? Dice, ¿el libro? El amor líquido de Sigmund Bauman. En internet está, El amor líquido de Sigmund Bauman. En síntesis dice él que las relaciones sentimentales hoy en día son líquidas, son pasajeras e inestables, dice. Solo nos une un vínculo de intereses, dice, y una relación de costo-beneficios. Todos aman la libertad, dice. Vivimos juntos y separados, dice, ¿no? Juntos y separados. Por ahí en Europa se da eso. El esposo no son casados, ¿no? Son unión libre. Trabaja en Liverpool y el otro trabaja en París. El domingo en la noche están viajando, porque el sábado en la noche se encuentran qué sé yo, en Madrid, en España. Pasan el fin de semana a la playa, ¿no? Y en la noche, el sábado, están viajando de vuelta. Dice que esa forma también es importante. Rompe la monotonía, dice. Hay una ley de la matemática, ley de monotonía, ¿no? ¿Se recuerda esa matemática ley?
En el amor también es eso, la monotonía. Jean-Paul Sartre, no sé si usted ha estudiado cuando le llamaban colegio, filósofo francés, uno de los más grandes que ha habido, el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Su esposa fue Simone de Beauvoir. Vino a Bolivia ella, vestida de negro. Desde que te conocí no te dejaré partir, dice Sartre. Sartre era visco de un ojo. Lo que no tenía el ojo tenía el cerebro, ¿no? Fue el único que renunció a un premio Nobel, Sartre. Y él dice, ambos amamos la libertad, dice, ¿no? Yo no puedo oprimir, dice, a aquella persona que yo amo, dice él, no lo puede oprimir ni retener. ¿Qué hacían estos? Vivía cada uno en su lugar, pero a fin de año se encontraban, algunos vivían la vida intensamente, como James Bond, ¿no? Y se volvían a separar. Y resulta que al último, cuando mueren, se entierran los dos juntos, en el mismo nicho, a ambos lados. Se entierran, ella lo acompaña en los últimos días, se ha vuelto ciego el Sartre, ella lo acompañaba ciego ya. Pero resulta que cuando mueren, los dos se entierran uno al lado del otro. Lean la vida de Sartre, interesante. Yo estudié un poco filosofía, pues, cuando hice doctorado, por eso conozco a esos grandes filósofos que hay. Es bueno revisar. Quedaremos entonces, nos veremos el día martes, que sería la última clase antes del receso, ¿no? El martes que ya 22, ¿no? ¿Desde cuándo es el receso, Lisa? Desde el 23 al 3 de enero. Lo voy a mandar yo ahorita al grupo de WhatsApp para que lo lean. Está el comunicado. Ya, Lisa, gracias. Ya, Pues yo voy a Lisa, tratar- gracias. yo voy a tratar de mandarles Dice, gracias. las grabaciones para que las tengan por lo menos para que aprovechen el feriado. De la anterior clase, dicen No lo la mandé grabación porque igual. Sí, por favor, guardaba. licenciado. Voy a tratar de mandárselas todas para que las tengan mirando, pero bájenla, no la dejen ahí porque una semana, dos se pierde. Lo que yo Sí, agarro, Alisa, por favor, súbala. porque hay varios que me han puesto, no se olvide de la grabación, no se olvide, en cada rato repiten. Sí, Lo voy a Lisa, por mandar entonces favor. conmigo y quedamos para el día martes. Quedamos para el martes, ¿ya? Nos vemos conmigo hasta el martes entonces. Ya, Lisa, Listo, gracias. Lisa. Que tengan muy buenas tardes. Todo. Hasta luego.